vamos a sumergirnos en una de las celebraciones más importantes de Corea, el Seolal, o Año Nuevo Lunar. Pero lo haremos desde un ángulo que rara vez se explora, uno que nos habla de su reinvención silenciosa dentro de la élite intelectual y espiritual del país. A ver, la imagen que casi todos tenemos del Seolal, muchas veces gracias a la cultura popular, es de un caos muy organizado, ¿no? Mesas a punto de colapsar por la comida, dispuestas según reglas ancestrales y una tensión familiar que se puede cortar con un cuchillo. Es un fenómeno tan real que hasta tiene su propio nombre, Myeonjeol-Junhugun. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasa si la tradición más profunda no se grita, sino que se susurra? Hoy vamos a explorar justo eso, cómo una celebración que se define por su exuberancia se está transformando en un acto de profunda sobriedad y fe. Para entender bien esta evolución, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con el Seollal que todos conocemos, el de la cultura de masas. De ahí vamos a viajar a su origen intelectual, que fue una elección de eruditos. Analizaremos la nueva estética de este rito, el gesto que logra reconciliar la fe con la piedad filial, y cómo este ritual une dos mundos. Y al final vamos a conectar todo bajo la idea del lujo silencioso y fe profunda. Ok, empecemos por establecer nuestro punto de partida. La tradición en su forma más conocida, ese ritual ancestral confuciano que ha definido el Seollal por siglos. El corazón del Seollal tradicional es el Charye. Es un rito pensado para honrar a los espíritus de los ancestros con reglas cosmológicas increíblemente precisas para cada ofrenda. El mensaje es muy claro. La abundancia en la mesa es un reflejo directo de la prosperidad de la familia. Pero, como se imaginan, esa misma opulencia suele ser la raíz de una presión social enorme. Y ahora, la historia da un giro fundamental. Miren, la narrativa del catolicismo en Corea no empieza con misioneros extranjeros, sino como un movimiento intelectual puramente coreano. Entender esto es la clave de todo lo que sigue. El concepto que tenemos que entender es Seohak, que se traduce como aprendizaje occidental. En el siglo XVIII, la élite intelectual neoconfuciana, los llamados Seonbi, se encontraron con textos católicos y los estudiaron no como una fe impuesta, sino como un sistema filosófico que conectaba con su propia búsqueda de la verdad. Así que el catolicismo en Corea nació como una elección académica, no como una conversión colonial. Claro que esta elección intelectual tuvo un costo altísimo. Como podemos ver aquí, la negativa a participar en los ritos ancestrales porque se consideraban idolatría desató casi un siglo de persecuciones. El punto de inflexión llegó en 1939, con un decreto del Vaticano, Plane Compertum Est. Este documento, con una lucidez impresionante, reinterpretó los ritos no como actos religiosos, sino como costumbres culturales. Y eso abrió la puerta a la inculturación que define la Iglesia coreana hoy. Esta reconciliación teológica trajo consigo una transformación visual radical. Se pasó de una estética de la saturación a una del simbolismo. Es aquí donde el cambio se puede ver, se puede tocar. Miren esta comparación. El contraste es total. El Shariye se enfoca en la presencia del espíritu, que se materializa en la tablilla Shinwi. En cambio, la conmemoración católica se centra en el recuerdo de la persona ante Dios, usando una fotografía y un crucifijo. La estética de la abundancia y el orden cosmológico da paso a una sobriedad cargada de significado teológico. Vamos a analizar un poco esta semiótica del minimalismo. El foco ya no está en el espíritu, sino en la persona que se recuerda a través de su foto. El crucifijo enmarca ese recuerdo dentro de la fe. La comida abundante se sustituye por ofrendas más bien simbólicas, y los colores brillantes son reemplazados por la nobleza del lino blanco, la plata, la madera oscura. Aquí nada es al azar, cada elemento es toda una declaración de principios. Pero la verdadera genialidad de esta síntesis no está solo en los objetos, sino en cómo se reinterpretó teológicamente un simple gesto físico, un gesto que resolvió un conflicto de siglos. Para entender la dimensión de este conflicto, primero hay que entender el concepto de Hyo, la piedad filial. No es solo respeto, es el pilar sobre el que se construía toda la sociedad coreana.
Rechazar los ritos era, por lo tanto, un acto de traición, no solo a la familia, sino al Estado mismo. Y aquí está la solución. El decreto de 1939, parafraseado aquí, es un ejercicio de distinción brillante. Dice, en pocas palabras, que estas ceremonias son de naturaleza civil y cultural, no religiosa, que son expresiones de gratitud, perfectamente alineadas con el mandamiento de honrar al padre y a la madre. En resumen, no es adoración, es honor. Entonces, lo que la Iglesia hizo fue, en esencia, bautizar la reverencia. El acto físico, esa inclinación profunda o yeol, que fue la causa de tantos martirios, fue completamente recodificado. Dejó de ser idolatría para convertirse en la máxima expresión de gratitud filial. Y así, un gesto intrínsecamente coreano se preservó dentro de un marco de fe universal. Una solución de verdad magistral. Y esta adaptación histórica tiene una relevancia impresionante hoy, en un mundo globalizado, y especialmente en familias que son en sí mismas un puente entre Corea y el resto del mundo. Para estas familias internacionales, el rito católico funciona como un lenguaje común. Le permite a un cónyuge que no es coreano participar de una manera plena y auténtica, no como un simple espectador de un folclore exótico, sino como un creyente que comparte la misma fe. Y este punto es fundamental. La base del rito es la fe compartida. La herencia coreana se honra dentro de una liturgia que es universal, y el ancestro no se recuerda simplemente como una figura local, sino como un miembro de la Iglesia universal. Conecta la historia de una familia en Seúl con una tradición global. Y con esta llegamos a nuestra tesis final, el punto donde la historia, la estética y la teología se unen para definir una nueva forma de entender la tradición y el verdadero lujo. En esta era de fiestas masificadas y súper comercializadas, el concepto de lujo silencioso se redefine. Ya no se trata de lo material. El lujo supremo es la capacidad de participar en un ritual privado que exige rigor intelectual y ofrece profundidad espiritual. Es, básicamente, apartarse del ruido para buscar el significado. Esta frase captura la esencia de todo esto. La verdadera aristocracia no se mide por lo que se exhibe, sino por la profundidad de lo que se comprende. Estamos hablando de una aristocracia del pensamiento. El espíritu del antiguo erudito Seonbi, que hoy renace en los tranquilos hanoks de la Corea contemporánea. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Será que esta capacidad de reinvención intelectual, de destilar una tradición hasta su esencia, para luego reconstruirla con un nuevo significado, es la única forma en que las costumbres antiguas pueden realmente sobrevivir y prosperar en nuestro mundo moderno?